En este capítulo vamos a indagar en un cambio fundamental en cómo la sociedad ve a los niños, niñas y adolescentes. Cómo hemos pasado de verlos como futuros ciudadanos a reconocerlos como ciudadanos del presente, con voz, poder y derechos propios. ¿Por qué es tan importante todo esto? La respuesta no es para nada teórica y está remodelando leyes, instituciones y, lo que es más importante, la vida real de los niños, niñas y adolescentes. Vamos a desgranar qué hay detrás de este cambio para entender bien su importancia. Empezaremos echando un vistazo al pasado para saber de dónde venimos. Después exploraremos esas nuevas ideas que cambiaron todo. Nos detendremos en el caso concreto de Chile y cómo pasamos de un modelo tutelar a un modelo de enfoque integral. Luego veremos cómo se lleva esto a la práctica y terminaremos con los desafíos que todavía quedan por delante. Para entender la importancia de este cambio, primero tenemos que entender el punto de partida. Y ese punto de partida era un mundo pensado por y para adultos, un mundo adultocéntrico. ¿Qué significa un mundo adultocéntrico? Es un mundo en el cual los niños, niñas y adolescentes no son considerados como personas con derechos, son considerados como proyectos, recipientes, que los adultos tenemos que ir llenando de conocimiento y experiencia. En este modelo, sus opiniones no son tan importantes porque se considera que aún están en proceso de construirse como personas. La frase «opinarás cuando seas grande» es un buen ejemplo de este modelo de pensamiento. Pero en la segunda mitad del siglo XX, esta visión sobre la infancia y adolescencia empezó de a poco a ser cuestionada. Emergieron voces desde distintas disciplinas, como la psicología, la sociología, la educación, que impulsaron una forma radicalmente distinta de entender lo que significa crecer como niño o niña. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque vemos cómo un paso lleva a otro de a poco. En 1989 pasa algo importante, se publica la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que instala, entre otros, un reconocimiento de las infancias y adolescencias como sujeto con voz y derecho de participación. Al mismo tiempo, en los años 90, se consolida una línea de investigación de estudios sociales e interdisciplinarios sobre las infancias, conocidas en inglés como los New Social Studies of Childhood, que posibilitaron un cambio epistemológico importante basado en una aproximación contextualizada y sobre todo integral de los niños, niñas y adolescentes. Una aproximación integral significa que abarca su crecimiento físico, cognitivo, emocional y sociocultural, entre otros en relación a los espacios urbanos. Esta idea de una aproximación integral a las infancias y adolescencias constituye el gran cambio de paradigma que se operó de a poco desde fines del siglo XX. Dejar de ver a los niños como seres en proceso de convertirse en algo y empezar a verlos como seres humanos completos en la etapa en la que están. Dicho de otro modo, es reconocer que tienen la capacidad desde ahora de opinar, de participar y no en un futuro lejano. ¿Cómo opera entonces este cambio en la práctica? Vamos a aterrizarlo en el caso concreto de Chile y vamos a ver cómo esta transición de la teoría a la realidad se materializa en dos momentos legislativos claves. El primer momento es la publicación en 1967 de la Ley de Menores, que consagra el modelo tutelar de las políticas públicas sobre infancias, enfocado solo en asistencia a los menores de edad en situación de vulnerabilidad. El Estado interviene ahí solo para proteger al niño considerado como objeto pasivo. El segundo momento, que cambia totalmente el paradigma, corresponde al giro en 2022 con la publicación de la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que establece por primera vez un marco normativo integral sobre la promoción y defensa de los niños, niñas y adolescentes. La denominada Ley de Garantías consagra así el cambio de paradigma en Chile, reconociendo a los niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos en igualdad de condiciones que los adultos. Ahora hablamos entonces de derechos. Los niños, niñas y adolescentes ya no son objetos que necesitan protección, sino que sujetos activos con derechos que el Estado tiene la obligación de garantizar. Este cambio es fundamental. No se trata solo de comida y un techo. Como vemos aquí, es un concepto que abarca sus derechos civiles, políticos, sus derechos económicos, sus derechos sociales, culturales e incluso su derecho a un medio ambiente sano y sustentable en el futuro.
En esencia, es la afirmación legal de que son ciudadanos en igualdad de condiciones que una persona adulta. Ahora, si bien sobre el papel la ley de garantía suena fantástica, la pregunta es, ¿y ahora esto cómo se aplica? ¿Cómo pasamos de la ley a la práctica para abrir un verdadero espacio de participación de las infancias y adolescencias en el ámbito de las políticas públicas? Entre otros, la Ley de Garantías crea la Oficina Local de la Niñez, la OLN, para fortalecer e impulsar la participación de los niños, niñas y adolescentes, sus familias, sus comunidades y la sociedad civil en general en materias relacionadas con la protección integral de los derechos de las infancias y adolescencias. En ese contexto se implementaron también los consejos consultivos de las infancias que deben sesionar periódicamente. Esos consejos consultivos comunales se insertan a su vez dentro de una gobernanza participativa de las infancias y adolescencias que genera también consejos consultivos a escala regionales y nacional. A través de la OLN y de los consejos consultivos, hoy Chile se está dotando por primera vez de una nueva institucionalidad que permite reforzar el derecho de participación de los niños, niñas y adolescentes. Pero tener la ley aprobada y el sistema diseñado sobre el papel es solo la mitad del camino. Ahora viene lo más complicado, hacer que todo esto funcione de verdad, que sea sostenible y que no se quede en una buena intención. Aquí el desafío más grande es cultural. El cambio de paradigma del modelo tutelar al modelo de aproximación integral implica una transformación de la cultura institucional sobre los derechos y capacidad de los niños, niñas y adolescentes, entre otros en materia urbana, para acompañar y coordinar de forma efectiva y intersectorial el trabajo de implementación y capacitación de las OLN, potenciando el espíritu de la Ley de Garantías. Este giro fundamental requiere voluntad política, recursos sostenidos y una formación de los equipos técnicos y comunidades en metodologías de participación adaptadas a las infancias y adolescencias. Pasar de la protección pasiva a la participación activa no es solo un ajuste legal, es un cambio cultural profundo que nos desafía a todos a escuchar más, a colaborar de otra manera y a construir una sociedad donde todas las voces de verdad cuenten, sin importar la edad que tengan. El reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos activos y titulares de derechos representa un cambio profundo en la forma de comprender las infancias y adolescencias y diseñar políticas públicas. Este nuevo paradigma implica pasar de la protección pasiva a la participación activa, de la asistencia a la garantía de derechos y de un modelo adultocéntrico a un modelo de co-construcción entre generaciones. En el módulo teórico siguiente vamos a profundizar en la relevancia de la participación ciudadana infantil para la planificación de las ciudades, explorando la importancia del vínculo que se establece desde la infancia con los espacios urbanos y la necesidad de escuchar las perspectivas de los niños, niñas y adolescentes sobre las ciudades que habitan.